El imperio de los virus. Asesinos silenciosos. Hoy es un viernes corriente en el Hotel Metropole de Hong Kong. Llegan los invitados a una boda que se celebra esta noche. Este día de febrero de 2003, nadie sospecha que uno de los invitados ha traído consigo a un asesino invisible. Hola. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Lu Qian. El profesor Lu Qianlong es médico, tiene 64 años y ha venido desde Guangdong a Hong Kong para la boda de su sobrina. ¿Puede hacerse cargo de mi equipaje? Por supuesto, señor. Pensando que padece una sencilla gripe, Lu no sospecha que un virus desconocido arrasa su cuerpo. En las próximas 48 horas el doctor habrá infectado, sin saberlo, a otros 17 invitados del hotel, con una nueva enfermedad mortal, poniendo al mundo entero en estado de alerta. Antes de su partida, el profesor Lu había estado tratando a pacientes con neumonía atípica. El mortífero virus con el que fue infectado no recibiría nombre hasta 3 semanas después, SRAS. El trayecto en el ascensor del Hotel Metropole originará una epidemia mundial que ataca a víctimas al azar. El norteamericano Johnny Chen está de viaje de negocios. Es director de una compañía textil y ha hecho una parada en Hong Kong de camino a Hanoi, Vietnam. La canadiense Kuan Su-chu está visitando a unos parientes en China. Mañana regresa a Toronto. Aproximadamente el 50% de todos los casos del síndrome en el mundo estaban relacionados con aquel médico chino de la provincia de Guangdong. Estamos bajo amenaza constante. Los virus siempre están intentando invadir el cuerpo humano, todos los días de la mañana a la noche, incluso mientras dormimos, mucho más que los virus informáticos que atacan nuestros ordenadores. Mi lema es esperar lo inesperado. Ahí fuera hay tantas cosas que no podemos predecir qué va a pasar. Toda forma de vida celular del planeta, ya sea una bacteria, un parásito, un gusano, un humano, animal o planta, está infectada por virus. Y casi todas las especies tienen al menos un virus único y exclusivo. Por definición, eso significa que los virus son las formas de vida más diversas de la Tierra. Los virus llevan matándonos desde el origen de la humanidad, a pesar de que solo hemos sido capaces de verlos desde la invención del microscopio electrónico, un aparato que hace visible lo invisible. El premio Nobel Joshua Lederberg escribió: "La mayor amenaza a la continua dominación del hombre sobre este planeta son los virus. Ellos buscan comida y nosotros somos su carne". A pesar de que conocemos los causantes de la polio, el SIDA, el dengue, la rubeola, el ébola, el SRAS o la gripe aviar, solo existen vacunas para una pequeña parte de esos virus letales. Solo en el siglo XX más personas han muerto de infecciones virales que en todas las guerras del mundo. Investigar a estos asesinos silenciosos requiere una exhaustiva labor molecular y modernos laboratorios de bioseguridad como el de Marburgo. Los virus están programados por su código genético para penetrar en células anfitrionas. Ese es el único lugar donde pueden reproducirse. El hecho de que los virus nos hagan enfermar o morir no es más que un desagradable efecto secundario. Los virus no quieren matarnos, simplemente lo hacen.
Por ejemplo, el virus del papiloma humano tiene un gran impacto en nuestra población. Es un virus muy contagioso y ciertas personas infectadas están predispuestas a padecer cáncer cervical, algo que no tenía sentido asociar con el virus. Así que es un asesino silencioso y letal. El virus del ébola puede matar al 80 o 90% de las personas que infecta. Pero esa no es una estrategia muy inteligente porque al final la epidemia terminará. En cambio, el virus del SIDA sobrevive en el cuerpo humano largos periodos de tiempo, lo que le da más oportunidades de mantenerse entre nuestra población. En algunas partes de África, hasta el 40% de la población adulta está infectada por el VIH. Actualmente, 1 de cada 25 muertes que ocurren en el mundo se debe al VIH. Las infecciones han llenado los cementerios de Europa y han dejado unas huellas muy difíciles de descifrar. En una excavación en Berlín, la bióloga molecular Barbara Bramanti busca pistas de la peste negra y de cómo algunas personas la superaron. La científica italiana busca restos de ADN en los dientes y huesos de víctimas de peste bubónica. Su punto de partida fue el descubrimiento de un defecto genético que sigue presente en muchos europeos contemporáneos. Es una pequeña mutación que bloquea el receptor inmunológico CCR5 y con él un acceso importante de los virus a las células humanas. Esa misma mutación protege ahora a los humanos de una epidemia más moderna, el VIH. Aproximadamente el 1% de los europeos del norte son resistentes a ese virus. ¿Es un efecto derivado de la peste? La proteína CCR5 es la puerta para el VIH, el virus que provoca el SIDA, y probablemente también para otros gérmenes como por ejemplo la bacteria causante de la peste bubónica, la Yersinia pestis. Una mutación de esta proteína cierra la puerta y vuelve a la célula inaccesible para los microorganismos, lo que significa que también está cerrada para los virus. La idea general se basa en que solo existe una puerta receptora que debe ser atravesada. Pero yo supongo que hay unas 50 puertas que traspasar. En la 9ª planta del Hotel Metropol, 3 azafatas de Singapur se van de compras. No tienen ni idea de que están esperando el ascensor con el profesor Lu, igual que un empleado del aeropuerto de Hong Kong que ha estado visitando a un amigo en el hotel. El profesor Lu solo quiere descansar. La tos seca que padece está empeorando. Con cada tos, lanza al aire gotas de saliva cargada de patógenos del SRAS. Como todos los virus, son demasiado pequeños para tener metabolismo propio y no pueden reproducirse por sí mismos. Fuera de una célula viva no son más que polvo sin vida. Como los zombies, requieren nuevas víctimas constantemente, en cuyas células despiertan a la vida. Es fascinante que algo que ni siquiera podemos ver, pues es tan pequeño que no puede sobrevivir por su cuenta y necesita una célula viva, amenace nuestras vidas. Albert Osterhaus es uno de los virólogos más importantes del mundo. Como casi todos los expertos, está convencido de que un virus de la gripe mutado matará a millones de personas en un futuro próximo. Si existiera una vacuna, solo estaría disponible para una fracción de la población mundial. Según el profesor Osterhaus, la superpoblación y el turismo son fértiles campos de cultivo para una epidemia catastrófica causada por virus.
Cuando hay demasiados animales o humanos, los agentes infecciosos, incluidos los virus, tienen más oportunidades de reducir la población. Se trata de un mecanismo natural. Así que, si nuestra población sigue creciendo a este ritmo, las enfermedades infecciosas, especialmente las virales, tendrán muchas más posibilidades de combatir a la especie humana. El profesor Lu, infectado por el síndrome respiratorio agudo severo, o SRAS, deja atrás un rastro de millones de gérmenes en el Hotel Metropol. Se adhieren a todo: paredes, barandillas o botones del ascensor. La forma de vida invisible puede sobrevivir hasta 6 días sin encontrar un nuevo anfitrión. Las gotas invisibles suspendidas en el aire que el empresario estadounidense Johnny Chen ha inhalado transportan partículas del virus por sus vías respiratorias. En cada virus hay una proteína que hace las veces de gancho para adherirse a un tipo determinado de célula. Como piratas biológicos, los virus del SRAS abordan las células del sistema respiratorio de Johnny Chen. Los virus tienen una misión: copiarse a sí mismos. Ese es el único modo que tienen de reproducirse. Con mensajeros químicos toman el mando de las células y las obligan a producir copias suyas hasta que mueren por agotamiento. A continuación, un ejército de nuevos virus rompe la membrana celular con un único objetivo: atacar a las células cercanas. En unos 2 días veremos si el sistema inmunológico de Johnny Chen puede detener al ejército de virus del síndrome respiratorio agudo severo. El profesor Lu ya ha perdido la batalla. Su sistema inmunológico se encuentra en agitación total. Por el momento, todos los que subieron al ascensor del hotel están en guerra contra el virus del SRAS. La mayoría de los virus y otros agentes se extienden rápidamente, como la gripe y el SRAS. Se infecta mucha gente que o muere o se recupera. Cuando se recuperan, se inmunizan y no pueden ser infectados de nuevo. Eso significa que estos virus necesitan combustible constantemente y tienen que buscar a más y más gente para no desaparecer. La peste negra arrasó a la humanidad en la Edad Media. En su laboratorio de la Universidad de Maguncia, Alemania, la bióloga molecular Barbara Bramanti espera poder encontrar restos de ADN en los huesos o los dientes de los cadáveres de víctimas de la peste. Con ellos, la científica italiana pretende verificar que la plaga no afectó a aquellos con un gen defectuoso, el que bloqueaba los receptores CCR5, la llave de acceso de los patógenos a las células humanas. Aquellos que han heredado de sus padres el receptor CCR5 defectuoso son inmunes al virus del SIDA. ¿Sucedió lo mismo durante las epidemias de la Edad Media? ¿Hay alguna relación entre la peste bubónica y el SIDA? Phil Murphy, virólogo de Washington, descubrió el defecto del CCR5. Gracias a su trabajo, ahora existe un medicamento para tratar el VIH que bloquea artificialmente los receptores de la proteína, imitando el defecto genético milenario que no existe en África ni Asia. En Europa hay un gradiente de este gen defectuoso de norte a sur. Es más común en el norte, en Finlandia, y más escaso en los países mediterráneos. Grecia y España tienen niveles muy bajos de CCR5. Así que creemos que la forma defectuosa de este receptor surgió en algún momento después de que los caucasianos abandonaran África. Y fue seleccionado por los agentes infecciosos.
Una teoría que nunca ha sido propuesta y que a mí me parece factible es que en el pasado debió existir una epidemia de un virus parecido al del VIH. Eso hizo que parte de la población de humanos que tenía esta mutación contara con una ventaja selectiva. El laboratorio de Paul Bienach parece un parque jurásico de virus. En la Universidad Rockefeller de Nueva York, el científico británico ha devuelto la vida a un virus con más de 35 millones de años. Como el VIH, pertenece a la familia de los retrovirus. En algún momento del pasado remoto, infectó las células de nuestros antepasados, convirtiéndose en parte permanente de nuestra composición genética. Casi una décima parte de nuestros genes son residuos de infecciones pasadas. El retrovirus de Bienach ha resucitado de los cadáveres. Murió hace millones de años. Al parecer, nuestras defensas tuvieron éxito. Paul Bienach trabaja en el problema. ¿Podemos aprender algo de esta victoria en nuestra batalla contra el SIDA? Nuestros parientes los chimpancés ya han conseguido defenderse de su variante del VIH. Aproximadamente el 8% del ADN humano está formado por antiguos retrovirus. Con solo mirar la secuencia se puede saber si se trata de un retrovirus. Y si comparamos el ADN retroviral de los humanos con el de los chimpancés, vemos que son prácticamente iguales. En la cadena de ADN humano hay retrovirus insertados en los mismos sitios que en la cadena de ADN de chimpancé. Está en nuestro ADN y cuando nace un niño, lo hereda de sus padres, por lo que está presente la firma de ese virus. Con un último esfuerzo, el profesor Lu consigue soportar el banquete. Pero el día después de su llegada, se desmaya. El doctor es ingresado en el hospital de Kwong Wah de Hong Kong con sospecha de neumonía. A Lu solo le quedan 10 días de vida. Solo 4 días después de su breve encuentro con el profesor Lu, las 3 azafatas de Singapur dejan el hotel. Al regresar a casa infectarán a docenas de médicos y enfermeras del hospital. Entre ellos, un médico que poco después aterrizará en Frankfurt, Alemania. 5 días después de usar el ascensor, el empleado del aeropuerto también empieza a mostrar los primeros síntomas del SRAS. Poco después, es ingresado en el Hospital Príncipe de Gales. En el ala 8A infectará a unas 150 personas. Es lo que se conoce como un superpropagador. Pero él sobrevivirá a la enfermedad. Advertimos que hay mucha gente enferma de las vías respiratorias en China. ¿Y qué? Mucha gente contrae enfermedades respiratorias en China cada año. Probablemente hay unos cientos de miles de casos. ¿Cuál es la señal que hace que nos preocupemos? Empezó a lograr que todos los que trabajamos en la investigación de la gripe pensásemos: Dios mío, ¿se ha iniciado una pandemia de gripe H5N1 en el sur de China? Un brote mundial de gripe significaría que millones de personas, si no decenas de millones, morirían. Un 20 o 30% de la población del planeta se vería afectada. Estaría enferma en cama. El CDC de Atlanta es el cuartel general para combatir las epidemias en Estados Unidos. Con un presupuesto anual de 7.000 millones de euros, la organización casi paramilitar puede enviar a sus equipos de investigación al punto de origen de la epidemia en cualquier parte del mundo en pocos días si reciben la invitación del país afectado. Los expertos de Atlanta están considerados los mejores del mundo. El CDC ensaya regularmente casos de emergencia en su centro, uno de los cuales es una posible epidemia de gripe aviar en Estados Unidos.
Probablemente el SRAS también formaba parte de los simulacros. La cuestión no es si habrá una pandemia de gripe, sino cuándo. Los expertos calculan que se cobrará 150 millones de vidas en todo el mundo. En el simulacro del CDC, 8 días después del brote, habrán muerto 400 personas. Pero ese es solo el comienzo. Hemos simulado el caso de que un 10% de las personas afectadas mueran. Eso supera con creces nuestros pronósticos. Pero tenemos que plantearnos desafíos, porque es muy posible que, como ha sucedido con el SRAS, surja un virus que se transmita fácilmente y dispare la tasa de mortalidad. Septiembre de 1918. La Primera Guerra Mundial llega a su fin, pero otro enemigo ataca en las últimas semanas. La gripe afecta a los soldados en los abarrotados campamentos y se extiende como el fuego. En las enfermerías, los médicos y enfermeras se sienten prácticamente impotentes y los hombres caen como moscas. En el campamento norteamericano de Devens, 12.000 soldados ya están infectados. Solo este día morirán 63. En la primavera del mismo año, una cepa menos virulenta del virus de la gripe surgió en Kansas y saltó a Europa y Asia a través de las tropas. El virus parecía ser altamente contagioso, pero la tasa de mortalidad era baja. Por el contrario, esta nueva oleada es fatal. En los 2 años siguientes, la gripe habrá matado a 50 millones de personas en todo el mundo, más del doble de las que murieron durante la guerra. Los soldados la apodaron la muerte púrpura, una referencia a la muerte negra de la Edad Media y al tono azulado que adquiría el rostro de las víctimas, clara señal de una falta de oxígeno. A los pocos días de aparecer los primeros síntomas, los enfermos sufren una fiebre alta y asfixia. Este nuevo virus de la gripe destruye el tejido pulmonar, a menudo en menos de 72 horas. La muerte púrpura ataca rápida y duramente a los pulmones. Los médicos de entonces no podían saber que se trataba de una mutación de la gripe aviar, actualmente clasificada como H1N1 por las puntiagudas proteínas H y N de la membrana exterior del virus. La proteína H convierte al virus en un asesino porque le da acceso a los lugares donde es más letal, las células de los pequeños alveolos. Allí produce decenas de miles de copias de su genoma. Y como en todos los virus de la gripe, no es solo una cadena, sino 8 de ARN. Y es increíblemente propenso a copiar los errores. Si nos fijamos en las 3 pandemias del virus H1N1 del siglo XX, los datos de la de 1918 y 19 sugieren que se trató de una mutación directa del virus aviar. Lo que sucedió en el 57 y en el 68 fue que los virus se introdujeron en una célula, liberaron su material genético y, como cuando se barajan las cartas, lo compartieron para crear un virus totalmente nuevo, que tenía la capacidad de pasar de un humano a otro. El intercambio de material genético siempre es fatal cuando el nuevo virus consigue pasar de una persona a otra mientras cambia la estructura química de su membrana exterior. Los anticuerpos del sistema inmunológico no tienen problemas en reconocer a los virus antiguos de la gripe y eliminarlos. Pero los nuevos mutantes se camuflan y se vuelven invisibles para el sistema inmunológico.
El cuerpo humano desarrolló nuevos anticuerpos, pero mucho después del doloroso proceso de aprendizaje que se cobró millones de vidas en 1918. Al final, el propio virus sucumbió ante la eficiencia de su trabajo destructivo. Los supervivientes se habían vuelto inmunes y los demás habían muerto. Harry Huber Underdown, quizás la primera víctima de la epidemia, está enterrado en el cementerio militar de Étaples, en Normandía, Francia. El eminente virólogo londinense John Oxford y el historiador Douglas Gill pretenden demostrar que ya en 1916, 2 años antes de la Gran Mortandad, los soldados caían víctimas de la gripe y que la muerte púrpura surgió aquí. Al principio, el H1N1 solo mató a unas cuantas personas, y no fue hasta su segunda o tercera temporada cuando mutó a un virus asesino. John Oxford teme que el actual virus de la gripe aviar, H5N1, esté haciendo pruebas similares. En 1917, el Dr. Hammond, a cargo del campamento de Étaples, advirtió sobre la nueva gripe. Douglas, he encontrado a Harry. Sí, aquí está. Pero incluso el animoso Dr. Hammond podría haber subestimado su alcance final. ¿Podríamos estar cometiendo hoy en día el mismo error? Respecto al virus H5N1, mucha gente me pregunta cuántas personas han muerto por su causa, y cuando contesto que unas 200 me dicen: entonces no hay por qué preocuparse, ¿no? Hay 6.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué importan 200? Y yo les respondo: en Étaples, durante la Primera Guerra Mundial, se produjo la mayor epidemia infecciosa que el mundo ha conocido. Eso fue en 1918. Si pudiésemos retroceder unos años antes de esa fecha y preguntar al Dr. Hammond cuánta gente ha muerto en su campamento, nos diría que 145. Entonces habría que decirle: Dr. Hammond, en 18 meses el virus mutará y matará a 50 millones de personas. Probablemente él respondería: estáis locos, volved al siglo XXI. 6 días después de haber subido al ascensor con el profesor Lu, la señora Kuan Su-Chu regresa a Toronto con su marido y su familia. El virus del SRAS ha viajado con ella. La señora Kuan solo vivirá un día más que el profesor Lu. Sin saberlo, su hijo propagará la enfermedad por Toronto. También morirá. Su esposa y su hijo menor sobrevivirán a la enfermedad. Como tenía planeado, Johnny Chen ha volado de Hong Kong a Vietnam. A estas alturas, se siente tan enfermo que llama al servicio de urgencias. En el hospital francés de Hanoi, infecta a 20 personas antes de que los médicos pidan ayuda a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Analizando las estadísticas del SRAS, se puede deducir que su tasa metabólica basal es de 3,6. Eso supone 1/3 del valor de un virus normal de la gripe y 1/10 parte del de la varicela. Ese valor indica que si yo soy una persona infectada con el virus del SRAS, se lo transmitiré a 3,6 personas. El virus del SRAS es mucho más, podremos decir, débil que el de la gripe, ya que un virus de gripe corriente, ya sea de temporada o epidémico, se transmite con mucha facilidad entre humanos. Así que, incluso antes de que uno sienta los síntomas, ya se los ha contagiado a otra persona. Con el SRAS tenemos la suerte de que tarda entre 3 y 4 días antes de ser contagioso. Se trataba de una enfermedad que se propagó en países con economías desarrolladas y sistemas sanitarios efectivos que, a pesar de algunas dificultades iniciales, consiguieron movilizar los recursos necesarios para romper la cadena de transmisión.
Mi temor era que esa enfermedad llegara a África o a las zonas más pobres de Asia. ¿Podríamos detenerla? 12 días antes de que el profesor Lu subiera a aquel ascensor en el Hotel Metropol, Steve Canyon, un médico retirado de la Marina estadounidense y experto en armas biológicas, recibe un extraño mensaje. Uno de sus antiguos vecinos de Hawái había leído en un foro de internet algo sobre una epidemia letal en China. No obstante, no hay información oficial de ninguna epidemia en el país. Inmediatamente Steve Canyon transmite la información a ProMed, un servicio de información sobre enfermedades infecciosas en Internet. En él cualquiera puede añadir comentarios sobre posibles brotes que posteriormente son estudiados por un equipo de expertos. ProMed lleva años luchando contra la falta de transparencia en la burocracia sanitaria. Lo que alerta inicialmente al mundo de la misteriosa neumonía es el mensaje de Steve, no la Organización Mundial de la Salud. Lo primero que hay que hacer al investigar un brote es acudir a la fuente de información. Pero ni el CDC ni la OMS me preguntaron nada sobre mi mensaje a ProMed. Eso me hizo darme cuenta de que ya lo sabían. No tuvieron que preguntarme porque lo sabían. La epidemia de SRAS pudo haberse evitado si los gobiernos pertinentes, que conocían la existencia de casos en otoño de 2002, hubiesen informado inmediatamente a la Organización Mundial de la Salud del problema. El agente ya había sido identificado, pero no estaba permitido divulgarlo. La Organización Mundial de la Salud no puede obligar legalmente a ningún país a admitir expertos a menos que sean invitados. Hasta 2003, la sede de Ginebra no pudo difundir la noticia de la epidemia al no haber sido confirmada por ningún país afectado. Tras la epidemia del SRAS, esta política ha cambiado. Aún así, en el centro de mando de Ginebra no solo luchan contra los virus, también contra el orgullo nacional. Los gobiernos intentan ocultar los brotes, sobre todo para evitar pérdidas económicas. En cuanto al SRAS, hasta el día después de que Steve Canyon enviara su mensaje, no publicó la Organización Mundial de la Salud su informe inicial sobre los 300 casos inexplicados de enfermedades respiratorias en China. En Ginebra se formó un gabinete de crisis oficial, pero el virus seguía yendo un paso por delante. El patógeno del SRAS, identificado varias semanas antes por científicos chinos, se abrió camino al resto del planeta gracias al silencio de las autoridades chinas. El problema del SRAS era que cada vez que nos dábamos la vuelta aparecía otro caso. Y eso era algo muy difícil de manejar porque las demandas de la organización cambiaban. No se trataba de hacer algo con un incidente aislado, sino de averiguar qué sucedía, si iba a extenderse por todo el mundo y dónde iba a atacar la próxima vez. En la era de la aviación se puede llegar a cualquier punto del globo en menos de 36 horas. Un tiempo inferior al del periodo de incubación de la mayoría de los virus. Tokio está a un salto de Nueva York y Borneo de Frankfurt. Los patógenos letales viajan a bordo de aviones en los cuerpos de los afectados que ni siquiera saben que están enfermos. En el año 2010 se prevé un número récord de 2.500 millones de desplazamientos en avión en todo el mundo. Las ciudades modernas como Nueva York ofrecen a los virus millones de víctimas potenciales al estar densamente pobladas y tener una población frecuentemente estresada y cansada. Tenemos una mezcla muy compleja de todo tipo de cambios en nuestra sociedad que crea nuevas posibilidades de infección. Por ejemplo, ha cambiado nuestra moral y nuestros tabúes. Viajamos por todo el mundo y la urbanización permite que mucha gente conviva en un mismo sitio. Habrá una nueva pandemia de gripe, SRAS o de lo que sea. Es la historia de la humanidad. Así que sería muy imprudente por mi parte negarlo. La cuestión es qué organismo será, cuándo sucederá y qué impacto tendrá. Cualquiera que afirme conocer la respuesta es un necio. El doctor Carlo Urbani, de la unidad de campo de la OMS en Hanoi, recibe una llamada del hospital francés. Las enfermeras están aterrorizadas.
12 días después de subir al ascensor del Hotel Metropol, Johnny Chen ya ha infectado a docenas de empleados con su misteriosa enfermedad pulmonar. En aquella época solo era el representante de la Organización Mundial de la Salud. Es parasitólogo, pero conocía muy bien los entresijos del control de enfermedades infecciosas debido a su trabajo, e hizo una labor excelente. Para mí, el Dr. Urbani es el héroe del SRAS por muchos motivos. Fue el primero en describir la epidemiología del síndrome y aportó los primeros datos clínicos, haciendo un gran esfuerzo para el control del brote en Hanoi. Inspire, por favor. Muy bien, gracias. Tosa. Muy bien. Ese día, Carlo Urbani examina a Johnny Chen y al resto de pacientes con síntomas similares. Al principio asume que se trata de una gripe. Urbani tiene 46 años y está tan sano como Johnny Chen una semana antes. El doctor italiano no sabe que está tomando las primeras muestras de un virus desconocido. 4 años antes, Urbani recogió en Estocolmo el Premio Nobel de la Paz para la Organización Médicos Sin Fronteras. En su discurso dijo: "El deber de todo médico es estar junto a las víctimas". ¿Puede toser en el perro? Muy bien. El cuerpo de Johnny Chen lucha desesperadamente contra un virus desconocido con fiebre muy alta. Pero el intercambio de aire en sus pulmones está seriamente dañado. Lo que Carlo Urbani no puede ver es que las células de los alveolos son los objetivos del virus del SRAS. Millones de copias del virus destruirán las paredes de los alveolos de Johnny Chen en los próximos días. Hasta meses después, los científicos no descubren que la clave está en una proteína de las espinas del virus. Esta abre un cerrojo químico de la superficie de todas las células pulmonares llamado ACE2. Todos los coronavirus humanos identificados con anterioridad suelen desviarse y solo provocan un leve resfriado. El virus del SRAS, por el contrario, consigue entrar en los pulmones y producir millones de copias de su genoma. Eso provoca que Johnny Chen se asfixie desde dentro. En las primeras radiografías, Carlo Urbani no puede ver el enorme daño pulmonar. Y a pesar de sus esfuerzos, Johnny Chen muere al cabo de 10 días. ¿Estás segura de que esos son sus pulmones? Cuando esas células se destruyen, si algo malo les sucede, el paciente tiene un serio problema que, en primer lugar, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono deja de producirse normalmente y comienza un proceso de filtración. Carlo Urbani se alarma. Inmediatamente implanta medidas de higiene y la cuarentena para proteger la salud del personal. Examina a los pacientes durante 6 días y finalmente pone fin a la conspiración de silencio sobre esta nueva enfermedad. Pero cuando la esposa de Urbani, Giuliana, se entera de su misión, se muestra terriblemente preocupada. Carlo, estoy preocupada. Esta infección es muy fuerte. Por una vez, piensa en ti y en nosotros. No olvides que tenemos 3 hijos. Pienso en ti, pero también hay otros padres. Hablaremos de eso más tarde. Adiós, cariño. Adiós. Hasta luego. Hola, Kevin, soy Carlo. Tengo un hospital lleno de enfermeras aterrorizadas. La gente está descontrolada y asustada. No sé de qué se trata, pero no es gripe. ¿Podrías llamar a Pascal y avisar a Ginebra?
Hemos aprendido mucho en muchos sentidos. Si lo comparamos con el fútbol, era como si estuviésemos jugando en cuarta división y de repente nos hubieran ascendido a primera y las exigencias y expectativas hubieran aumentado exponencialmente. Al final lo conseguimos, pero todo estuvo a punto de venirse abajo en muchas ocasiones. John Oxford, del Hospital Real de Londres, lleva varios años estudiando los informes archivados de la epidemia de gripe de 1918. En todo ese tiempo, los investigadores estadounidenses han descifrado el código genético del H1N1 y reanimado el virus en el laboratorio. Implantaron la proteína H a un virus de gripe normal, convirtiéndolo en un patógeno letal. John Oxford está en lo cierto. Lo sucedido en el laboratorio puede pasar en cualquier momento. El ejemplo perfecto es la epidemia de gripe de 1918. Como el SRAS, la gripe aviar de 1918 afectaba al pulmón, pero era mucho más contagiosa. John Oxford encontró muestras de tejido de las víctimas de la gripe en las colecciones de patología del hospital. Una cosa es cierta, los virus de la gripe son mucho más agresivos que los del SRAS. El síndrome pudo combatirse y acabar con él fácilmente, con medidas sencillas como la cuarentena, el distanciamiento social y la higiene. Pero la gripe no podría detenerse con unas medidas similares, nunca jamás. Si el virus del SRAS fuese infeccioso, antes de que la víctima empezase a mostrar síntomas, tendríamos un serio problema. La gripe sería un juego de niños en comparación. El cuartel general del CDC en Atlanta está en alerta roja. El experto en gripe, Tim Ujiki, se dispone a viajar a Hanoi para ayudar a Carlo Urbani. Aún así carece de respuestas para algunas preguntas. ¿Qué máscaras debe llevar? ¿Servirán los antibióticos? Ujiki y Urbani han estado en contacto por email y teléfono durante días, pero entonces la situación da un giro inesperado. Llegué a Hanoi la noche del 11 de marzo de 2003. Y ese mismo día, el doctor Urbani había empezado a tener fiebre. A pesar de la fiebre, Carlo Urbani vuela a Bangkok para asistir a una conferencia. Tras ser ingresado de urgencia en el hospital, el doctor reconoce poder estar infectado con el virus misterioso. Cuatro días después, el vuelo SQ-25 de Aerolíneas Singapur aterriza en Frankfurt procedente de Nueva York. El pasajero Hu Nam Leong, un médico de Singapur, había asistido a una conferencia en Estados Unidos y se había puesto enfermo. Cuando subía al avión rumbo a Frankfurt, llamó a uno de sus colegas. Este lo notificó a la OMS. Una ambulancia especial lo esperaba a su llegada al aeropuerto. El jefe de operaciones, René Gottschalk, pone a los 250 pasajeros en cuarentena. El paciente es trasladado al hospital universitario. El jefe de virología, Hans Richard Brod, y su equipo llevan trajes de protección mientras lo tratan durante varias semanas. El doctor Leong trató en Singapur a pacientes con casos sospechosos de neumonía, incluida Esther Mock, una de las 3 azafatas de Singapur que se habían contagiado en el Hotel Metropol. El mortífero patógeno de Asia había llegado a Europa desde Estados Unidos en el cuerpo de su médico. Muestras de tejido fueron enviadas inmediatamente a laboratorios de máxima seguridad en Marburgo y Hamburgo. Los médicos de Frankfurt salvan al doctor Leong.
El ataque del SRAS es frenado en Alemania. El virus del SRAS era demasiado para nosotros. Un germen capaz de saltar de un paciente superpropagador a otras 170 víctimas y que es letal en un 10% de los casos. Era un virus increíblemente peligroso. En respuesta al caso de neumonía en el aeropuerto de Frankfurt, la sede de la OMS en Ginebra despliega su artillería pesada. Por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud lanza una alerta mundial. Para dar un nombre a este demonio, el organismo lo denomina Síndrome Respiratorio Agudo Severo o su abreviatura, SRAS. En vez de lidiar con uno solo, tuvimos que tratar con 192 Estados miembros y todos los aspectos políticos y de comunicación relacionados. ¿Cómo puede la OMS mantener su credibilidad lanzando mensajes verosímiles y al mismo tiempo no dar demasiadas seguridades sobre lo que no sabemos? Muestras de sangre y tejido de los infectados llegan simultáneamente a 13 laboratorios de máxima seguridad de todo el mundo. Entre los destinatarios están Stefan Becker en Marburgo, Christian Drosten en Hamburgo y Albert Osterhaus en Rotterdam. En un maratón telefónico, la OMS convence a los prestigiosos laboratorios de que sacrifiquen el crédito individual y colaboren para desentrañar el patógeno del SRAS. Sin una prueba adecuada no se puede distinguir de un simple resfriado en las primeras fases de la enfermedad. Bajo estrictas medidas de seguridad, el virus es examinado por primera vez con el microscopio electrónico y su genoma es descifrado. Hasta mucho después, los investigadores no descubren que el virus del SRAS procede de los murciélagos y que fue transmitido a los humanos por las civetas, consideradas una especialidad culinaria en el sur de China. Pasó exactamente una semana desde que colocamos las primeras muestras en un cultivo en Frankfurt, hasta que lo identificamos aquí en Hamburgo. Y durante 4 días nadie tocó ese cultivo. Hay que reconocer que fue extremadamente rápido. Fue una historia única. Aparece una nueva enfermedad infecciosa que afecta a los humanos y se resuelve el problema en el transcurso de un mes. Si se hubiera dejado que las cosas se hicieran por el medio habitual, no habría funcionado. Habría llevado demasiado tiempo, dada la competencia. E incluso, me temo que podría haberse convertido en una pandemia y el virus podría haberse extendido por todo el mundo. Es un hecho sin precedentes en la historia el que surja una enfermedad altamente contagiosa y sea contenida en tan poco tiempo. Creo que el mérito corresponde al mundo entero, pero hemos aprendido una buena lección, que somos vulnerables. Durante días, Carlo Urbani lucha por su vida en un centro de cuarentena de Tailandia. Su esposa, Juliana, solo puede hablar con él por medio de un interfono. ¿Me estás diciendo que me quieres? Yo también te quiero. Y Tommaso, Luca y Maddalena también te quieren. Juliana, perdóname. Me han dado morfina. Necesito dormir. Sí. Duerme. Duerme, cariño.
Ese sábado por la mañana su corazón deja de latir. Carlo Urbani fallece a las 11:45 de la mañana. Hasta el día de hoy no se ha encontrado una cura para el virus del SRAS. Tampoco existe vacuna. Así que los médicos no pueden hacer más que tratar los síntomas de los pacientes para mantenerlos con vida. Pero el órgano más afectado por él es el pulmón. El virus reduce la capacidad pulmonar, especialmente en pacientes mayores, y al final mueren de asfixia. Al año siguiente, en Atlanta, continúan con los simulacros de un brote de gripe aviar, ya que el siguiente enemigo más probable de la humanidad es un virus de la gripe mutado. Los expertos del CDC cerrarán aeropuertos y colegios, organizarán servicios de ambulancia, distribuirán medicación y asegurarán el suministro de alimentos y de ataúdes. La logística, afirman, puede servir para cualquier tipo de epidemia, ya sea causada por un nuevo virus desconocido o un bioataque terrorista. Las personas infectadas cruzarán los controles fronterizos. Al principio, siempre se lucha contra un enemigo invisible. Ahora vivimos en una comunidad global. Todos pasamos gran parte de nuestro tiempo viajando por el mundo y todos corremos el riesgo de contagiarnos. No importa dónde empiece, la amenaza llegará a nuestra puerta en 24 horas. En el segundo episodio visitaremos a los investigadores de campo que se encuentran en zonas remotas del mundo, a la caza de virus desconocidos y sus anfitriones animales. La mayor parte del tiempo, monos, pájaros y murciélagos han coexistido pacíficamente con los virus durante milenios. Pero esos virus pueden ser letales para nosotros.